Bueno, Kelly, 7 de la mañana, 40 minutos. Hablemos de un tema bien importante. Invitamos a la audiencia de Radio Red a que, si puede, preste un poco más de atención al tema que viene porque vamos a aprender mucho de él. Y esa es la idea de este programa. Hay un país que se llama Guyana. No confundir con Guayana Francesa. Y ese país que se llama Guyana queda en Sudamérica. Y está muy cerca de Colombia y de Venezuela. Es más, es un país limítrofe con Venezuela, con Surinam, con Brasil. Si ustedes ven el mapa de Sudamérica, encontrarán el mapa de Colombia, a un lado, para el oriente nuestro, Venezuela, ¿cierto? Y al oriente de Venezuela, Guyana. Después está al oriente de Guyana, Surinam, y al oriente de Surinam, Guayana Francesa, como si hiciéramos el ejercicio mental de atravesar, ¿cierto, Kelly? Sí. De atravesar. Y hacia abajo, pues nosotros tenemos frontera con Brasil, el país más grande del subcontinente. También Brasil tiene frontera con Venezuela, tiene frontera con Guyana, tiene frontera con Surinam y tiene frontera con Guayana Francesa. Pues bien, Guyana, señoras y señores, está en Sudamérica. Y es motivo de una disputa territorial por la reclamación de Venezuela sobre el territorio del Esequibo. Y este domingo habrá un referendo promovido por el gobierno venezolano y hay mucha inquietud sobre lo que puede ocurrir. Estuve haciendo un ejercicio rápidamente. Le muestro, Kelly, este ejercicio. Sí. Titulares, estuve mirando titulares en medios internacionales. Encuentro, Brasil redobla presencia militar en la frontera por tensiones entre Venezuela y Guyana. Venezuela mueve ejército a su frontera con Guyana, territorio en disputa. Agencia EFE, más de 350.000 militares custodiarán el referendo en Venezuela por la disputa con Guyana. Clarín de Argentina, conflicto Venezuela-Guyana, Maduro garantizó el referendo y Brasil reforzó su seguridad. Venezuela acusa al Reino Unido y a Estados Unidos de conspirar en su contra en torno a Guyana. Maduro le exigió a Biden levantar las sanciones económicas contra Venezuela. Esequibo es la palabra aquí clave, ¿no, Kelly? Sí, Esequibo, que es una región, Juan Manuel, que, como usted acaba de decir, Venezuela considera que es suya y es una región bien grande porque fíjese que es como si fuera una superficie un poco mayor a de países como el de Inglaterra o Cuba o Grecia. Son más de 160.000 kilómetros cuadrados y, como usted decía, el gobierno venezolano, de cara a este referendo, ha hecho campaña estas últimas semanas un poco en esas declaraciones que ha hecho el presidente Maduro. Ha mostrado el mapa, Juan, y cuando empieza a mostrar el mapa, muestra tachada la zona en reclamación. Eso es de hace rato, obviamente, desde hace 2 siglos, como usted dice. ¿Y por qué es importante, obviamente, la zona del Esequibo? Porque adivine qué hay ahí. Varios minerales, hay petróleo, hay gas y por eso está en disputada. Pero en estos momentos esa zona está bajo jurisdicción del gobierno de Guyana. De Guyana. Muy bien. Pues acudimos a los que saben, a los que estudian el tema. El internacionalista de la Universidad del Rosario, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, Juan Nicolás Garzón. Está con nosotros aquí en Radio Red, una mirada diferente. Profesor Garzón, bienvenido. Buenos días. Invitación. ¿Me escucha, profesor? Perfectamente. Muy bien. Bueno, la situación que para muchos puede ser nueva, para muchos oyentes de Radio Red que nos escuchan en Colombia y en el mundo, puede ser nueva, tiene ya un tiempo de haber generado agres discusiones internacionales entre Venezuela y Guyana. Es como para alarmarse hasta el punto de que Brasil y Venezuela estén moviendo tropas hacia la frontera con Guyana. ¿Cómo nos explica usted, si estuviéramos en su aula de clase, si fuéramos sus alumnos, como lo somos en este momento virtualmente, cómo nos explicaría usted este conflicto? Bueno, este conflicto, Juan Manuel, se remonta a, como decían ustedes hace un momento, a más de 2 siglos. Es un conflicto que, por supuesto, es una herencia más de la presencia colonial en todo el mundo y particularmente pues en América en este caso. Efectivamente, lo que ha venido pasando es que Venezuela, pues históricamente ha reclamado esta zona del Esequibo como una zona que hace parte precisamente integral de su territorio.
claro, eso que ha tenido o que ha sucedido, digamos, en ese contexto. Lo que ha sucedido es que pues Guyana ha tratado de reivindicar pues su soberanía sobre ese territorio que está en disputa, y además pues esto ha generado digamos, en diferentes momentos de la historia lo que ha sucedido es que la participación tanto del Reino Unido o de los ingleses, que fueron precisamente el poder imperial y que pues finalmente logró Guyana digamos, independizarse en 1966 de ese poder inglés, y también la presencia de los Estados Unidos, pues también ha marcado históricamente pues el desarrollo, digamos, de los acontecimientos y de la delimitación de alguna manera de esa zona. Entonces también hay que, digamos, tener eso en cuenta, porque finalmente no solamente es la disputa territorial entre dos países, en este caso entre Venezuela y Guyana, sino también pues esto está atravesado, por supuesto, por la presencia histórica, uno, del poder inglés, que fue, digamos, un gran imperio y un gran, digamos, tuvo una gran presencia en la región, y también por Estados Unidos, que también se ha, digamos, involucrado en diferentes momentos de la historia en este contexto. ¿Cómo? A través en su momento, de una invitación de Estados Unidos a que los dos países buscaran una solución en un laudo, que efectivamente se logró, que se desarrolló por allá a principios de siglo en Europa, y que después terminó siendo muy complejo, porque lo que hace Venezuela es demostrar o reafirmar la idea de que efectivamente ese laudo pues estuvo de alguna manera, digamos que no es válido en la medida en que los Estados Unidos, pero en la medida en que los jueces que participaron en ese laudo pues respondieron más a los intereses de Guyana que a los intereses verdaderamente, no fueron imparciales y no respondieron precisamente a una delimitación, digamos, realmente justa. Entonces hay toda una serie, digamos, de complejidades en este contexto, históricas, de presencia de las grandes potencias, que al final terminó desembocando pues en esta situación que es el referendo que se va a adelantar el domingo, también muy complejo, en un contexto también de elecciones en Venezuela, en el que se le va a consultar a la gente pues si efectivamente se anexa este territorio, si efectivamente se le da nacionalidad a las personas que hacen parte de ese territorio, y si además una de las preguntas que está inscrita es si el gobierno venezolano debería tener a su disposición como todos los medios disponibles o posibles para generar o de alguna manera reivindicar esa soberanía sobre ese territorio. Bueno, es tremendo rollo, profe, y fíjese que nosotros tenemos muy cerca estos dos territorios, pero no conocemos mucho de la disputa. ¿Nos podría explicar por qué es importante esa zona del Esequibo? ¿Por qué la quiere Venezuela y por qué obviamente Guyana también reclama que es su territorio? Ustedes lo mencionaban hace un momento de manera muy precisa, y es que en realidad no solamente hay que entender esto como una disputa territorial, simplemente por una reivindicación de la soberanía sobre un territorio y ampliar la presencia de un país, ya sea de Guyana o en este caso de Venezuela, sobre ese territorio, sino detrás de eso, pues por supuesto hay un interés, por supuesto, económico. Hay que recordar que pues esta zona está muy cercana a lo que se conoce como el arco minero venezolano, que cubre pues estos departamentos, estos estados venezolanos del estado Bolívar, el estado Amazonas, que es una zona muy rica en términos mineros. Hay bauxita, oro, aluminio, diamantes. O sea, no son pocos los minerales que hay en esta zona, y por supuesto pues esta zona del Esequibo pues también digamos tiene una disponibilidad muy grande de estos recursos, pero a eso se le suma también algo que ustedes mencionaron hace un momento, y es el hecho de que desde los años 2014, 2015 se han descubierto inmensas o una importante cantidad de reservas tanto de petróleo como de gas, especialmente también en las zonas marítimas para exploraciones offshore. Entonces eso por supuesto genera un interés muy grande pues por parte de Guyana, que además es un país relativamente pobre, pero con toda explotación de los recursos, con la presencia de la Exxon, que eso también hace parte como de la ecuación y de las complejidades, pues es un país que, pues evidentemente, aunque muy pobre, ha crecido de manera impresionante durante los últimos años, basado, entre otras cosas, en esas explotaciones, y el interés, por supuesto, de Venezuela por esos recursos, siendo Venezuela también un país muy rico en términos mineros, pero que, por supuesto, pues le llama mucho la atención tener nuevamente control y reivindicar su presencia ahí para eventualmente tener, acceso a esos recursos. No sobra la pregunta, profesor Juan Nicolás Garzón, pregunta típica de un alumno que está conociendo.
cosas. ¿Colombia tiene algo que ver en este rollo? ¿Se ha involucrado de alguna manera la Cancillería, el gobierno de Colombia, ahora o antes, han manifestado algún tipo de opinión sobre lo que ocurre entre Venezuela y Guyana? ¿O ese es un asunto que se dejó para los países que están involucrados, como usted lo explica bien? Venezuela, Guyana, Inglaterra y Estados Unidos. Pues en realidad Colombia no ha tenido una participación, digamos, como muy activa en este contexto, ni en los últimos años, ni incluso antes de, digamos, de que nuevamente se despertara un poco este interés y estas tensiones entre los dos países que han venido, digamos, como escalando un poquito. Lo que pasa, digamos, en el caso de América Latina, no solamente para Colombia, sino para en general los países de la región, es que América Latina es una región que se caracteriza mucho por un apego importante a las normas de derecho internacional. Entonces yo creo que la mayor parte de los países lo que suelen hacer en estos casos es hacer un llamamiento a buscar mecanismos que en el marco del derecho internacional permitan una solución, digamos, pacífica de estas controversias. Esto tiene sus complejidades, por supuesto, porque entre otras cosas lo que ha venido tratando de hacer Guyana es digamos, hacer un pedido para que este conflicto de alguna manera o este diferendo limítrofe sea atendido por la Corte Internacional de Justicia, cosa que Venezuela pues a lo que se ha negado de alguna manera. Pero digamos que uno no tenemos como mucho, en el caso colombiano no tenemos un altísimo grado como de involucramiento en este contexto. Quizás el país que de alguna manera se ha expresado un poquito más de interés por su cercanía y por las complejidades que el conflicto pueda generar, pues es el caso de Brasil. El presidente Lula precisamente ha hecho como un llamamiento a buscar una solución un poco más acordada, le ha generado un poquito más de interés y de preocupación la posibilidad de que esto pueda terminar escalando en un conflicto armado, cosa que pues evidentemente no podemos decir que es inminente, pero pues que sí puede generar de alguna manera algún riesgo. Claro. Profesor Garzón, es usted muy amable. Gracias por sus explicaciones que estuvieron muy claras. Es usted muy amable. Feliz día. Igualmente, muchísimas gracias. Él es Juan Nicolás Garzón, que es internacionalista y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Oiga, tremendo un dato que sale de la ExxonMobil, como nos contaba el profe, de por qué viene este nuevo enfrentamiento, ¿no?, entre Venezuela y Guyana y por esa zona del Esequibo. Hasta la fecha, la multinacional, la ExxonMobil y los socios han realizado 46 descubrimientos que han elevado las reservas de petróleo de Guyana a alrededor de 11.000 millones de barriles. Eso es cerca, dicen ellos, de 0,6% del total mundial. Ahí está el asunto en esa zona del Esequibo. Y hablemos de algunas curiosidades, otros datos de Guyana. Rápidamente recordémosles a los oyentes, Guyana está muy cerca de nosotros. Sí, al lado. Al lado, pero poco sabemos de ella. Es, en términos de superficie, el país número 83 en el mundo. Tiene 214.969 kilómetros cuadrados, de los cuales pues un porcentaje muy grande, 159.000, son reclamados por Venezuela por cuenta de este conflicto que les estamos contando. Su capital es Georgetown. El idioma oficial es inglés. Forma de gobierno, república semipresidencialista. Y obviamente tiene otras curiosidades bien interesantes, como por ejemplo el deporte, ¿cierto, Caro? Claro, sí, señor, porque tiene actualmente una liga de fútbol que integran 10 equipos. Esta liga ya terminó en 2023 y lo hizo en julio. Es decir, no hay mucha competencia, la verdad, y el campeón fue Guyana Defense. Recordemos que hay una liga de fútbol que cambió, digamos que la primera fue la GFF Superliga, que comenzó en 1990 y se disputó hasta el 2014. Después, ante el cambio de patrocinio, se llama GFF Elite League y esta se disputa desde el 2015 hasta la del 2023. Y música. Claro que sí. Uno de los artistas más importantes de Guyana es Eddie Grant, quien fue fundamental para la expansión del reggae por todo el mundo.